Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial para aquellas personas que quieren medirse el ritmo cardíaco con su smartwatch, con su reloj inteligente, la presión sanguínea, lo que es el estrés, etcétera. Para esto, primeramente debes de tener un smartwatch con este tipo que tenga un sensor para medir lo que es el ritmo cardíaco y todas estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo sabemos o cómo vemos este tipo de sensor directamente en nuestro dispositivo o nuestro smartwatch? De la siguiente manera, ¿no? Este dispositivo suele venir en la parte trasera de lo que es el reloj, como lo ves, es esta partecita que tenemos aquí, ¿no? Esto mismo funciona con micro LEDs, bueno, con LEDs básicamente echan una luz y bueno, no me voy a poner a explicar el funcionamiento tal cual, pero así es como va, ¿no? Este es el sensor. Este puede venir directamente como este que tengo aquí, que es como planito. Hay algunos que vienen como con una forma como curva. Aquí tengo otro smartwatch que este es una forma un poquito curva, pero en lugar de ser todo de cristal es una parte de plástico, pero igual aquí vienen los sensores, ¿no? Después de que hayamos verificado que nuestro smartwatch en efecto tenga este tipo de sensor, vamos a rectificar o lo más recomendable es tenerlo limpio, ¿no? Ya sea que cuestiones de que tú lleves tu reloj en la mano, por el paso del tiempo tu mano te sude, que te salga pues alguna grasita en tu mano, etcétera. Este tipo de sensores suelen llenarse un poquito de grasa, un poquito de suciedad, y lo más recomendable es de que cada cierto tiempo lo limpies, ¿no? Con alguna toallita, con la misma ropa, tú puedes agarrar una parte de tela, lo limpias y básicamente ya estaría pues casi listo para hacer la medición de ritmo cardíaco, ¿no? Ahora, como segundo consejo o como segundo paso, lo más recomendable es ponerte el reloj y tener una presión de la correa bastante justa a tu brazo, para que esto no sea, como lo ven, está prendiendo el foquito ya que está tratando de medir la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero como te digo, debes de tener la correa del reloj un poquito apretada al brazo para que la medición sea lo más posible o lo más exacta posible de lo bueno, ¿no? Aquí apretamos un poquito a manera de que me quede apretado y que no se vaya a caer. Ya después de hacer este proceso la puedes desatar para que te quede un poquito flojo. Y ahora, ya dentro del smartwatch, lo que vamos a tener que hacer es entrar al menú. En algunos relojes se hace de esta manera. Estamos aquí, deslizamos a la derecha o deslizamos hacia arriba o hacia abajo para acceder al menú. ¿Cómo accedemos al menú? Como lo ven, yo es a la derecha. También hay algunos otros relojes que entran con el mismo botón que enciendes, pero en este caso no. Si yo le aprieto el botón y le vuelvo a apretar, simplemente se apaga. En este caso, para este ejemplo, deslizamos para acá. Y entre todas las opciones o entre todas las aplicaciones, como estos relojes son bastante intuitivos, suele venir con un icono como de corazón. Así que tenemos aquí el corazoncito, le damos un clic. Y como lo ven, empieza a hacer la medición de ritmo cardíaco. Aquí es en donde te recomiendo tener la correa bastante, bueno, no bastante apretada, sino justa a tu brazo, para que la medición sea un poquito, bueno, lo más exacta posible y que no tenga tanto rango de error, ¿no? Ahora, es muy importante tener en consideración que esto no es 100% exacto y que no reemplaza para nada un equipo médico especialmente pues hecho para esto. Esto es para salir de algún apuro, para tener alguna medición de tu ritmo cardíaco, pero no es 100% exacta. Puede tener un margen de error de 1, 2%, etcétera, pero no es 100% exacta y que no reemplaza directamente al equipo médico especializado para este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, ya dicho esto, como lo ven, ya está haciendo la medición y resulta que mi ritmo cardíaco es de 79 bits por minuto, ¿ok? Hay algunas otras funciones en algunos relojes que vienen incluidas, por ejemplo, la situación del estrés, la situación de la oxigenación de la sangre, etcétera. Para esto mismo, de igual manera, vamos a ir aquí al menú y suele venir con O2 o SPO2. En este caso viene aquí con O2. Dejen ver si enfoca. Creo que no va a enfocar, pero es este que dice O2. Este es para la oxigenación de la sangre. Mismamente entramos, empieza a hacer la medición de la sangre. Esperamos un poquito a que esto termine. Y de igual manera, todo esto lo hace con los sensores que vienen en la parte de abajo, ¿no? Como lo ven, son luces que echa. Esto tiene una ciencia y un funcionamiento detrás, ¿no? Pero sería bastante largo el video si me pongo a explicarlo cómo funciona. Y bueno, cabe decir que la mayoría de relojes
que son, por así decirlo, de buena calidad, suelen medir lo que es la oxigenación de la sangre, la presión arterial, o bueno, tienen esta posibilidad, el ritmo cardíaco, y en algunos momentos de este 2024 puede que se patente una funcionalidad que es para medir la azúcar en la sangre, ¿no? Anteriormente la única manera para medir la azúcar en la sangre es con un glucómetro. Bueno, como la ven, aquí ya terminó, tengo una oxigenación de 97, ¿no? Pero bueno, como te menciono, anteriormente había la única función para medir la glucosa o la sangre, la azúcar en la sangre, es con un glucómetro. Tenías que pincharte el dedo y con una gotita de sangre te decía cuánta azúcar tenías en la sangre. Pero actualmente, con las noticias que yo he visto en este 2024, se está sacando una patente para sacar pues algo parecido con este tipo de sensores que son en los relojes inteligentes, ¿no? Y bueno, pues de esta manera ya tendrás tus datos, por así decirlo. Como lo ven, mi ritmo cardíaco era de 79 y por aquí podemos sacar lo que es la oxigenación de la sangre. Y de esta manera pues mides, ¿no? Este mismo reloj también te permite medir lo que es la presión sanguínea. Como lo ven, aquí está. Viene en inglés, pero pues es la presión sanguínea, ¿no? Esperemos a que esto termine. De igual manera, este funciona con un LED verde. Esperamos a que esto termine. Y ya después de que haya terminado de hacer tu medición, mira, tengo una presión de 131/72. Ya después de que hayas terminado, ahora sí puedes ajustarte la correa para que no te quede tan apretado. Y listo. De esta manera ya podrás saber cómo medir correctamente. Y te digo, en algún dado punto de que ya pasaron varios días, te recomendaría limpiar los sensores para que en tu próxima medición sea lo más correcto en tu medición. Y bueno, creo que esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero te haya gustado, te haya servido. Y si queda alguna duda, no dudes en ponerla en los comentarios, que si yo me la sé, pues te la responderé, ¿no? Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.